tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107, en la manzana 32, lote 12, del fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y vamos a dar continuidad. Hemos visto que el resentimiento, la amargura, la frustración y la culpa son experiencias, son emociones que únicamente con el perdón se pueden erradicar. Y en la primera parte vimos que era fundamental que nosotros concediéramos el perdón. Y bueno, en varios versículos estuvimos viendo cómo Dios nos está señalando que Él ya nos perdonó. Y lo menos que podemos hacer nosotros es también perdonar a las personas. Después vimos en Mateo 18:35, y recordarán la historia de la persona que tenía una deuda impagable y su señor le perdona. Sin embargo, él cuando ve a su consiervo, bueno, lo maltrata, lo mete a la cárcel y le hace lo indecible. Y entonces nos dice Mateo 8:35 que como nosotros estemos tratando a nuestros deudores, así nos van a tratar a nosotros. Y bueno, esta frase que me gusta es: el resentimiento, la amargura, la frustración y la culpa no puede cambiar el pasado, pero tampoco puede corregir el problema, ni cambia a las personas, ni siquiera le hace daño al otro. Y bueno, vamos a continuar. Recordemos, la primera parte fue la necesidad de que nosotros otorguemos el perdón. La segunda parte fue el nosotros solicitar el perdón. Y esta tercera y última es el cómo nos debemos de comportar, ya sea para otorgar el perdón o para pedir el perdón. Y quiero hacer esta acotación y vamos a leer en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 20, dice: por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto, él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Hemos visto en estas tres presentaciones del perdón, así es que con lo que nos dice Ezequiel, no hay para dónde hacerse. Yo les presento las cosas, yo les estoy diciendo que es necesario que ustedes otorguen el perdón. Si no lo quieren hacer, pues bueno, la pelota está en su cancha. Vamos a dar continuidad. Pero a lo mejor esto no responde a una realidad objetiva. Y en ese sentido, entiendo que la Biblia nos dice que debemos decir la verdad. Pero la condiciona solo si eres capaz de decirlo con amor. Si no, mejor cállate. Tener la verdad no implica tener el derecho para agredir, para insultar, para molestar, para dañar a otras personas. Al contrario, la Biblia nos dice, escuchémosla, Efesios 4:29, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y que animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien lo escucha. Si lo que vas a decir no ayuda ni anima, no va a ayudar al otro a ser mejor persona, a estar mejor, a sentirse mejor, pues cállate. Vale más el silencio. Y tenemos una frase muy conocida que siempre comentamos: calladitos nos vemos más bonitos. Regresamos.
pues cállate, vale más el silencio, que a veces muchas verdades, y en ese sentido también tenemos que entender que una actitud correcta es hacerlo, pues a lo mejor de una manera privada, no divulgar, no tienes por qué señalar en público o hacerlo notorio. Mi abuelo decía que se alaba en público y se hace la corrección en privado. Alguna deficiencia que esta persona pudiera tener o algo que tú contra ella y que pudiera luego avergonzarle, entonces buscar un momento de privacidad, hacerlo con humildad, con sinceridad, sin buscar justificarse ni culpar a nadie, sino asumiendo la responsabilidad. Es verdad que un problema es posible que el otro tenga parte de culpa, incluso más culpa que tú, pero la cuestión es que eso a nosotros no nos importa. Nosotros estamos tratando con nuestra parte de culpa en el porcentaje que sea. Y nosotros vamos a disculparnos, a pedir perdón por lo que hemos hecho mal. Y que él se arregle con lo que ha hecho mal. Si quiere vivir con la culpa, si quiere enfermar, ese es su problema. Pero nosotros tratamos con la parte que nos toca. Y por eso, en ese sentido, no tenemos ningún tipo de proporción, igualdad, ni cosas por el estilo. Debemos, al final, devolver cuando esto sea posible. Hay una anécdota de una persona que le dice al aprendiz: despluma este pollo. Y en la punta de ese cerro tiran las plumas. Después le pide que las arroje y el aprendiz le dice: es imposible porque se esparcieron por todas partes. Y le contesta la persona: así es con las murmuraciones, no sabemos hasta dónde va a llegar el mal que hemos sembrado. Y no podemos ir con todas las personas y decirles: oye, mira, lo que dije no era verdad, es que estaba enfadado y lo dije a sabiendas de que no era verdad, porque quería perjudicar a esta persona o porque yo estaba molesto. Y no podemos. A lo mejor ponemos una nota en la prensa. Tampoco se trata de ser exagerado. Pero en todo caso, cuando sea posible, si hemos causado un daño, sí que podemos afrontarlo e intentar enmendar esto. Fue lo que hizo Zaqueo, una evidencia para Jesús de su conversión. Hecho que cuando fue consciente de lo que había robado a la gente, porque había cobrado de más. Escuchemos la Biblia. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Esta es una buena forma de resarcir y además compromete: la mitad de mis bienes voy a darlo a los pobres. Es decir, lo que yo llevo a robar a la gente fue el amor al dinero. Pues ya no quiero amar más al dinero. Voy a deshacerme de la mitad de lo que yo tengo, porque no quiero seguir detrás de las posesiones. Y esto me va a evitar querer volver a robar a alguien de lo que no es mío. En tercer lugar, cuando pensamos en el otro, también esto nos lleva a tratar el problema de una forma apropiada. Proverbios nos dice que la palabra sin pensar puede herir tan profundamente como una espada, pero las dichas con sabiduría pueden sanar. Y esto, aplicado a las relaciones, lo podemos constatar y ver con suma frecuencia, que a veces tú tienes un problema
y hablando se entiende la gente. Así que vamos a hablar, y mentira, a veces hablando se consigue hacer el problema mayor. Y terminas de hablar y al final se está más enemistado o se está más enfadado que antes de confrontar el problema. Porque como se nos advierte, las palabras dichas sin pensar pueden herir tan profundamente como una espada. Pero sin embargo hay una alternativa: pensar en lo que decimos, buscar la palabra adecuada, la palabra templada que calme el aire. Escuchemos la Biblia. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Sigamos. La palabra templada que calma la ira, el reconocer nuestra culpa sin ningún tipo de paliativos, asumiendo toda la responsabilidad, mostrándonos humildes, y esto a veces hace que podamos sanar esas relaciones que están heridas. Hay situaciones en donde personalmente, y esta es una opinión mía, pienso incluso que no es conveniente hablar, porque lo que debe de caracterizar esta acción es no añadir más daño a la persona, y puede ser el tema de una infidelidad. Una tercera cosa que tenemos que hacer en este proceso de pedir perdón a los que hemos dañado es enfocar nuestra vida en hacer la voluntad de Dios. Comenzamos el mensaje con una exhortación de Pablo a que abandonáramos nuestra vieja manera de vivir, que no nos comportemos como aquellos que no conocen a Dios, sino que sigamos el ejemplo de Cristo. Y para esto nos dice, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros? ¿Lo recuerdan? Escuchemos la Biblia. Efesios 4:31. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. 32. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Aquellos que aún guardan resentimiento están permitiendo que personas del pasado sigan controlando su presente, y lo quiero subrayar nuevamente. Aquellos que aún guardan resentimiento están permitiendo que personas del pasado sigan controlando su presente. Y esto es algo tonto. Permitir que personas que han quedado atrás, que han tomado otro camino, o no, que te acompañen, pero por cosas que ya están atrás y que no podrás cambiar, que sigan condicionando y arruinándonos el presente, es algo tonto. Reciclaje emocional. Aprende a controlar tus emociones. La ansiedad, el miedo, cólera, celos, apegos, decepción, rencor, frustración. Dios quiere reciclar la basura emocional que hay en tu vida. ¿Y saben cómo lo hace? Pues nos lo dice claramente en la palabra de Dios, en Job. Escuchemos la palabra. Job 11:13. Decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. No con el psicólogo, con el psiquiatra, con el chamán, con el brujo, con el sensei. Vayamos directamente a Dios. ¿Para qué queremos estar haciendo escalas? Y otra, Job 11:14. Si estás cargado de pecado, aléjalo de ti, no des lugar en tu casa a la maldad. ¿Qué nos está diciendo? No contamines, no intoxiques a tu familia por esos rencores que tú tienes.
quiero hacerles notar que hay dos partes en este versículo, como en muchos. También se dan cuenta de que el de Pablo nos presenta la vida vieja en contraste con la nueva vida. La vida del hombre que no conoce a Dios con el seguidor de Cristo. Y aquí, de igual manera, nos presenta dos aspectos de que Dios quiere sanar nuestra vida. En primer lugar, nos dice la necesidad de buscar a Dios. Escuchemos la Biblia. Job 11:13. Dirige tus súplicas a Dios. Y como lo había comentado, no hagas escalas, psicólogo, psiquiatra, lector de cartas, de café. Vayamos a la fuente de la sabiduría y de la sanidad. Y lo he comentado desde el principio, necesitamos el poder de Dios, necesitamos eso que Pablo decía. Escuchemos la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todo le puedo hacer frente, porque Cristo me da la fuerza. Sin esa fuerza no puedo hacerle frente a todo. Y una de las cosas que está incluso más allá de mi capacidad natural es ese tipo de perdón tan generoso. Por eso quizá necesite más perdón del que yo tengo en mí mismo. Y para esto debemos acudir a Dios, para que nos inunde de su amor, que nos dé de su misericordia, que nos dé benevolencia, que el fruto del Espíritu abunde en nosotros. Para que seamos capaces de perdonar como Él nos perdonó a nosotros con un amor ágape, con una benevolencia invencible. Por eso necesitamos buscar a Dios. Y lo segundo que nos dice el texto es la necesidad de perdonar y ser perdonados. No guardes el resentimiento, no te aferres al dolor, échalo fuera, no lo quieras en tu vida. Y reitera, no des lugar en tu casa a la maldad. No permitas que el enojo, la frustración, la amargura se conviertan en ira. No mantengas esos recuerdos, no mantengas el sentimiento de dolor que has experimentado. Y vemos aquí el concepto que dice, si cada día sacas la basura de tu casa, ¿por qué no sacas la basura emocional de tu mente? Y el cuerpo es sabio, y muchas veces, en varias ocasiones al día, tenemos que ir al baño a tirar lo que no necesita el cuerpo, lo que en su momento puede intoxicarlo. Al contrario, no permitas que hagan su nido en tu corazón, échalos fuera de tu casa. En otras palabras, saca toda la basura afuera. Y cuando tú eres capaz de hacer esto, cuando tú buscas a Dios y fortalecerte en Dios y echas todos esos sentimientos fuera, porque perdonas y eres capaz de pedir perdón, veamos lo que sucede y lo explica en los versículos siguientes. Escuchemos la Biblia. Job 11:15. Así podrás alzar limpia la frente y estarás tranquilo sin temor. Una actitud contraria, cuando sientes la culpa, la vergüenza, que miras el suelo constantemente y no te atreves a levantar la cara por miedo a que te señalen. Y hay muchas personas que no les gustan las recomendaciones que hace la Biblia. Entonces, bueno, para esas personas que sienten cierto repelús por obedecer la Biblia, tengo este comentario. Cuando estés así, nunca, pero nunca bajes la cabeza. Te sale papada y se ve horrible. A ver si de las dos formas quieren entender. Podrás vivir con la cara levantada sin miedo
a ser avergonzado y limpio sin que haya culpa. Estarás tranquilo y sin temor. No estarás pendiente a que vengan a reclamarte por deudas o que estés con miedo a encontrarte con esa persona que en algún lugar y entonces te amargue y te veas obligado a ir fuera porque no puedes soportar su presencia. Escuchemos la Biblia. Job 11:16. Echarás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. Qué hermoso poder descansar de todo ese dolor, porque no es que lo olvidemos, no es que tengamos amnesia, es que te dejará de hacer daño. Te quedará la cicatriz, pero ya no el dolor. Quedarás como algo que pasó. Y ya hemos desactivado esta bomba, ya no vamos a tener ese temor. Escuchemos la Biblia. Job 11:17. Tu vida brillará más que el sol de mediodía. Tus horas más oscuras serán como el amanecer. Job 11:18. Tendrás esperanza y podrás vivir confiado bajo el cuidado de Dios. Dormirás tranquilo. Nada te asustará. Descansarás y muchos vendrán en busca de tu favor. Muchos van a ser influenciados por tu vida. Muchos, cuando vean tu ejemplo, cuando vean tu carácter, cuando vean tu forma de actuar, cuando vean tu gozo, tu alegría, tu paz, tus circunstancias, querrán tu consejo. Vendrán a tu lado. Porque les agradará estar contigo. Porque eres alguien que les bendice. No alguien que contagia amargura. No alguien que es tóxico, que envenena a los demás. Sino con alguien que te das cuenta que después de haber estado con él, te sientes mejor persona, te sientes más lleno de vida, te sientes más alegre y con esperanza. Y eso es lo que Dios promete que hará con aquellos que le buscan y están dispuestos a perdonar y ser perdonados, a buscar el perdón. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, entendemos también, al final debe de haber una respuesta de nuestra parte. No podemos mostrar indiferencia y quedarnos mudos. O sea, ¿qué es lo que vamos a decirle a Dios? Si Dios está hablando esta mañana a tu corazón y te está trayendo a tu mente a personas que te han hecho daño o a las que tú has hecho daño y que por una razón tienes relaciones rotas, gente que has apartado de tu vida o gente con la que no quieres hablar o que has determinado que no quieres perdonar o al revés, que han ocurrido de otros hacia ti. A lo mejor necesitamos que Dios te fortalezca, que Dios te llene con su amor para tener el valor de confrontar la situación, no como lo habríamos hecho antes, con enojo, insultando, gritando, culpando a otro, sino con una actitud correcta, buscando el momento oportuno, haciéndolo de la manera oportuna, con humildad, reconociendo nuestra culpa y buscando restaurar las relaciones, buscar a Dios y echar fuera de tu vida, de tu corazón, toda maldad. No te aferres a esos sentimientos negativos, tíralos, échalos fuera. Quizá quieras decirle esta mañana a Dios que estás dispuesta, estás dispuesto a ser un hacedor de su palabra. Que no ahora mismo, no hoy, pero que vas a buscar el momento oportuno y vas a buscar a la persona para que también ella pueda pensar en ese tiempo oportuno para intentar restaurar
la relación. Y que entre tanto, quieres que Dios te ayude, te guíe, ponga en tu corazón la actitud adecuada, las palabras adecuadas para no seguir viviendo, sino para conseguir el perdón que tanto como el conseguir el perdón tanto como el que tú tienes que dar, como el que tú esperas recibir. ¿Qué van a hacer esta semana para aplicar el perdonar y el pedir perdón? En su vida familiar, en la escuela, con los vecinos, en el trabajo. Recordarán que empezamos con el libro del Antiguo Testamento, con el libro de Ezequiel, y está diciéndonos que cuando vemos que alguien no se está comportando adecuadamente, que cuando vemos que hay personas que no reaccionan positivamente, le debemos de señalar ese error. Y bueno, finalmente, en estas 3 etapas que vimos el perdón, pues como lo dije en un principio, la pelota está en su cancha. Ustedes deciden si quieren obedecer a Dios y empieza ese proceso para otorgar el perdón, para solicitar el perdón, de una forma humilde, de una forma sencilla, de una forma amigable. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 23 de octubre nos diste vida, salud. Señor, somos testarudos, somos necios y tenemos rencores muy arraigados, Padre mío. Necesitamos limpiar, necesitamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, mi Dios, quítanos esa soberbia, quítanos ese ego para poder ir y otorgar el perdón y también recibir el perdón. Mi Dios, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.